Un joven viudo encontró a una mujer abandonada en la estación del pueblo y sin buscarlo descubrió en ella la fuerza capaz de reconstruir su hogar roto. Bienvenidos a Cuentos de Época. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir trayéndoles historias donde la dignidad, el amor lento y el respeto cambian destinos. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Y si tú también crees que el verdadero hogar no se hereda, se construye. Estación de San Jacinto, norte de México, año 1856. El sol caía como plomo derretido sobre los tejados bajos del pueblo y el polvo del desierto se arremolinaba bajo las ruedas herrumbrosas del tren que silbó con desgano antes de detenerse. El chirrido de los frenos, lejos de anunciar esperanza, parecía arrastrar con él historias rotas, decisiones precipitadas y futuros inciertos. Ariadna Varela bajó del vagón sin ayuda. No era más que una joven de rostro suave, trenzas apretadas y mirada firme, pero en sus ojos había algo que no combinaba con su edad, la herida de una humillación reciente. Vestía un sencillo vestido de lino color crema, que en otros tiempos habría sido elegante, pero que ahora apenas conservaba la dignidad entre el polvo del camino. En sus manos, un baúl de cuero desgastado. En su interior, un vestido blanco que no había llegado al altar. La estación estaba casi vacía. Sí, solo un vendedor ambulante dormía bajo una sombrilla deshilachada y dos niños jugaban con piedras junto a las vías. Nadie la esperaba, nadie la llamó por su nombre. Ariadna se sentó en el banco de madera más cercano, recta como si estuviera en misa, aunque por dentro solo deseaba desvanecerse. En su bolso, una carta doblada con cuidado y escrita con tinta apresurada. Su prometido, hijo menor de una familia acomodada del sur, había desistido del compromiso. Mi madre no lo aprueba. Dicen que tú eres demasiado sencilla. No puedo ir contra ellos. La joven no lloraba, ni una lágrima. Había aprendido desde niña que las lágrimas no sirven de escudo. Y justo cuando pensaba en tomar el siguiente, un tren de regreso, una carreta de carga, se detuvo frente a la estación. El conductor desmontó y llamó a alguien al interior. Un joven de camisa arremangada, sombrero ladeado y botas polvorientas bajó de la carreta con la naturalidad de quien está acostumbrado a resolver problemas en silencio. Alto de piel curtida por el sol, con una cicatriz apenas visible en la mandíbula, se detuvo en seco al ver a la muchacha sentada, sola, con las manos apretadas sobre el regazo. Su nombre era Iker Montenegro, dueño de una pequeña hacienda llamada El Encino Viejo, viudo hacía 3 años. No tenía más de 30, pero su mirada era de alguien que había visto lo suficiente para dejar de esperar milagros. Se acercó con paso firme, pero sin brusquedad. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó con una voz profunda, como si hablara poco, pero con sentido. Ariadna alzó la vista, y por un momento no supo si responder con cortesía o con la frialdad que la herida exige. «Estoy esperando el próximo tren», dijo con calma. «¿A dónde va?» «Todavía no lo sé», Iker asintió sin decir nada. Miró el baúl, luego su rostro, luego el pañuelo de encaje que sobresalía del bolso. No necesitaba más pistas. En su tierra, el abandono no era un rumor, era una marca visible, y él la reconocía porque también la cargaba en los hombros. «¿Tiene familia aquí?» «No». «¿Tiene hambre?» Ariadna dudó. «Un poco, pero no quiero molestar. No la estoy invitando por cortesía. Es peligroso quedarse sola en este lugar, y usted no parece una mujer que deba estar en riesgo por decisiones ajenas». Ella frunció ligeramente el ceño. No sabía si aquello era una lástima disfrazada o algo más difícil de definir. «¿Y qué?
¿Propone usted? Iker se llevó una mano al sombrero, lo quitó y la miró con una franqueza que no titubeaba. Que venga conmigo. No le estoy ofreciendo limosna, le ofrezco trabajo, comida y techo. Y si el tiempo y la voluntad lo permiten, quizás algo más. El mundo pareció detenerse. Ariadna lo miró largo rato. No lo conocía. No sabía si era un loco, un oportunista o simplemente un hombre honesto que, como ella, ya no esperaba que la vida le diera permiso para empezar de nuevo. ¿Por qué lo haría? Iker ladeó la cabeza. Porque una vez alguien me dijo que cuando encuentras a alguien roto de la misma manera que tú, no deberías dejarlo solo. Ariadna apretó el bolso contra el pecho. No era una romántica, no era impulsiva, pero tampoco era cobarde. Tiene espacio para una mujer que ya no cree en cuentos. Tengo espacio para quien no teme construir algo sin guión. Ella se levantó, tomó el baúl, caminó hasta la carreta, lo colocó dentro y luego subió sin decir una palabra más. Iker la miró un segundo, luego montó, tomó las riendas y comenzaron a andar. Ariadna no sabía hacia dónde la llevaba ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía que caminaba sola. El camino a El Encino Viejo se deslizaba entre colinas secas, cercas vencidas y arbustos ásperos que el viento zarandeaba con impaciencia. El silencio entre los dos no era incómodo, era más bien una tregua tácita, como si ambos entendieran que las palabras serían inútiles, hasta que el alma encontrara un poco de tierra firme. Ariadna observaba el horizonte con una serenidad tensa. Iker, por su parte, mantenía la vista fija en la senda, como si cada curva del camino llevara también un recuerdo que prefería no despertar. ¿Por qué el Encino Viejo?, preguntó ella de pronto sin mirarlo. Porque el rancho nació junto a un árbol centenario, respondió él sin pensarlo demasiado. Mi abuelo decía que era la columna vertebral de esta tierra, fuerte pero testarudo. Se mantenía en pie, incluso cuando todo alrededor ya se había rendido. ¿Y todavía está? Sí, aunque más seco que vivo, como muchas cosas por aquí. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de cobre. La hacienda era humilde, paredes encaladas, ventanas de madera azul desvaído y un porche con 3 sillas mecedoras que crujían con cada brisa. No había lujos, pero sí una dignidad, terrosa callada. 2 gallinas cruzaron el patio y a lo lejos se oía el bramido distante del ganado. Una mujer de brazos robustos y cabello recogido salió desde la cocina limpiándose las manos con un trapo. Iker, dijo con una ceja en alto, no dijiste, aunque traerías visita. Se quedará en el cuarto del sur. ¿Sigue limpio? La mujer examinó a Ariadna de arriba a abajo, no con juicio, sino con una mezcla de curiosidad y previsión. Limpio está. ¿Y tú, muchacha? ¿Tienes nombre? Ariadna. Varela. Yo soy Carmela, cocino, barro, remiendo y escucho más de lo que debería. Bienvenida. Ariadna asintió, aún midiendo cada palabra. Iker cargó el baúl y la condujo hasta la habitación. Era pequeña, con una cama individual de hierro forjado, una cómoda sin espejo y una ventana que daba al corral. Sencilla, pero limpia, silenciosa. «Puedo comenzar mañana», dijo Ariadna, sin mirarlo. «Empieza cuando quieras. Aquí hay trabajo de sobra, pero nadie te apura. Solo sé tú misma, y no te dejes aplastar». Ella alzó la mirada. Había algo en él que le recordaba la verdad de los animales del desierto. No eran hermosos, pero sobrevivían. «No vine a quebrarme», respondió. «Vine a no desaparecer». Esa noche, la cena fue sopa espesa, tortillas calientes y agua de limón, sin azúcar. Comieron en silencio, Iker en la cabecera, Carmela sirviendo sin hablar. Ariadna, en la esquina más lejana de la mesa, observando más de lo que probaba. «Mañana voy al pueblo», anunció Iker sin levantar mucho la voz. «Si
¿Quieres venir? Será bueno que conozcas a la gente. Quiero, dijo ella. No pienso esconderme. Después se retiró a su habitación. Sacó del baúl el vestido blanco que había traído desde su antigua vida. Lo extendió sobre la cama. Las mangas de encaje seguían intactas, pero el pecho le pesaba como si llevara piedras bordadas. No lloró. Lo dobló con cuidado. Lo guardó al fondo de la cómoda y al cerrar la gaveta murmuró: «Esto no será mi historia final». Afuera, el viento nocturno silbaba entre las ramas del encino viejo. El árbol que no florecía, pero seguía en pie. Como ella, el pueblo de San Gregorio no tenía más de 2 calles principales: una plaza polvorienta con un kiosco de hierro forjado, y un mercado que solo cobraba vida los miércoles y domingos. Era miércoles, y aunque el sol aún no había alcanzado su punto más alto, los toldos de lona ya cubrían los puestos de frutas, dulces de leche, granos y herramientas. Los olores eran una mezcla embriagante de canela, tierra mojada y leña quemada. Iker ató su caballo a un poste frente a la botica. Ariadna bajó de la carreta con paso firme. Llevaba un vestido sencillo de algodón claro, una trenza apretada que caía sobre su espalda y un pañuelo que cubría su nuca del sol. No tenía joyas ni maquillaje, pero había algo en su postura que llamaba la atención. No caminaba como quien se esconde, sino como quien empieza a reconocerse de nuevo. «No tienes que saludar a nadie si no quieres», le dijo Iker mientras caminaban hacia el mercado. «No vine a fingir que no existo», respondió ella. «Si van a mirarme, prefiero que lo hagan de frente». Y lo hicieron, primero con disimulo, después sin esfuerzo. Las mujeres que vendían pan la observaron con el ceño fruncido. Unos niños dejaron de correr para señalarla. Un anciano con sombrero ladeado la miró de reojo mientras escupía tabaco. En San Gregorio, los rostros nuevos eran tratados como profecías. Podían ser milagros o desastres. Una mujer de ojos duros y labios tensos se acercó al ver a Iker. «Pensé que vendría solo», dijo sin saludar. «¿Y esta quién es?» Iker no respondió de inmediato. «Esta es Ariadna, trabajará en el encino». «¿Y qué sabe? ¿Hacer?» «Más de lo que tú estás dispuesta a reconocer», respondió Ariadna con una sonrisa que no alcanzó los ojos. La mujer parpadeó sorprendida, pero no insistió. Se marchó murmurando algo entre dientes. Iker apenas disimuló una sonrisa. «Parece que sabes defenderte. Aprendí tarde, pero aprendí bien», dijo Ariadna. Siguieron caminando entre los puestos. Iker se detuvo para comprar herramientas, alambre, semillas. Ella se encargó de elegir las mejores calabazas, revisar los precios del arroz y comparar la textura de las telas. No necesitaba instrucciones. Su madre, en otra vida, le había enseñado que conocer un mercado era conocer el pulso de un pueblo. Después de una hora, se sentaron en una banca bajo un fresno para comer un pedazo de pan con queso. «¿Siempre es así aquí?», preguntó ella. «Peor cuando hay rumores nuevos», respondió él, «pero se cansan rápido, tienen memoria corta o demasiado larga». Él asintió. Se quedó en silencio un momento antes de añadir: «Mi padre murió por un rumor. Dijeron que robaba ganado. Nadie lo comprobó, pero bastó una acusación para que se le cerraran todas las puertas. Y luego, la bala vino de alguien que solo cumplía con su deber». Ariadna no respondió, no por falta de palabras, sino por respeto. Aquel hombre hablaba poco, pero cuando lo hacía, dejaba grietas abiertas en la tierra. «¿Y tú?», preguntó él. Después: «¿Qué rumor te trajo hasta aquí?». «No fue un rumor, fue una carta», respondió ella. «De esas que no se escriben para explicar, sino para borrar. Mi prometido la envió después de que sus padres supieron que no podía darles herederos». Iker la miró, pero no dijo nada. No era necesario. Ya la entendía.
Regresaron al rancho con la carreta un poco más cargada y el corazón un poco más ligero. Al llegar, Carmela los esperaba en el porche con las manos en la cintura. El pozo necesita revisión, Iker, y el alambre del gallinero no aguanta otra tormenta. Lo veo mañana, respondió él. ¿Y la señorita? Puede ayudarme con el inventario de las herramientas, dijo Ariadna antes de que Carmela hablara, y con los frascos de medicina. La mujer arqueó una ceja, pero asintió. Algo en esa muchacha empezaba a recordarle a sí misma en sus años de lucha. Ariadna pasó la tarde entre trapos viejos, frascos rotulados a mano y estantes cubiertos de polvo. Clasificó, limpió, anotó. Cuando terminó, sus dedos estaban manchados de tinta y su espalda le pedía descanso, pero su alma se sentía útil. Algo que no experimentaba desde hacía meses. Esa noche, durante la cena, Carmela sirvió sopa con garbanzos. Elisa, la hija de uno de los peones, se sentó junto a Ariadna y le mostró un cuaderno con dibujos torpes de caballos y flores. ¿Sabes leer?, preguntó la niña. Sí, y escribir también. ¿Puedes enseñarme? Ariadna miró a Iker, que bajó los ojos hacia su plato. Luego a Carmela, que la observaba con la cuchara suspendida. Si tus padres están de acuerdo, dijo. Claro que sí, no tengo padres, respondió la niña. Solo Carmela, pero ella dice que ya estoy lista para aprender. Ariadna sonrió y por primera vez desde que llegó al rancho, aquella sonrisa sí alcanzó sus ojos. Entonces, empezamos mañana. Después de la cena, subió a su habitación. El cielo estaba despejado y la luna recortaba las sombras del encino viejo. Antes de dormir, abrió su cuaderno de notas, el único que había traído desde la ciudad, y escribió: «Hoy no me miraron como una amenaza, solo como alguien que existe, y eso, después de todo, es un principio». Afuera, el viento volvió a soplar, ya no como advertencia, sino como bienvenida. A las 6 en punto, el gallo del corral cantó como cada mañana. Pero esa vez, Ariadna ya estaba despierta, sentada en la cama, con los pies descalzos sobre el suelo de madera y el cabello aún deshecho cayendo sobre los hombros. No había dormido mucho. La emoción de empezar algo suyo, aunque pequeño, le había removido el alma. Se recogió el cabello en un moño sencillo, se puso su blusa de lino blanco y una falda oscura hasta los tobillos. Antes de bajar, guardó en su bolso 3 lápices, una pizarra portátil que encontró en el almacén, una caja de tizas y el cuaderno donde apuntaba ideas para cada día. Cuando salió, el sol apenas despuntaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosado. Iker ya estaba en el establo revisando una res enferma. Carmela amasaba pan en la cocina y no la detuvo, pero desde la ventana la siguió con la mirada. Ariadna se dirigió al mezquite del fondo, un árbol viejo, de ramas retorcidas que ofrecía la única sombra densa en medio del campo abierto. Bajo su copa se levantaba una estructura de adobe a medio usar, que alguna vez fue un galpón de herramientas y que ahora, con algo de imaginación, podía convertirse en un aula. El día anterior había limpiado el piso con una escoba vieja, colgado una cuerda para separar espacios y empujado hacia adentro una mesa de carpintero que haría las veces de escritorio. En una caja guardaba los libros rescatados del desván, fábulas, enciclopedias antiguas, un diccionario deshojado. A las 7 llegó Elisa. Traía un vestido de tirantes y el cabello trenzado con flores silvestres. En una mano llevaba una libreta de tapas duras, en la otra una manzana roja. «Para usted», dijo tímida, extendiéndole la fruta. «Gracias», respondió Ariadna con ternura. Pasaron la mañana aprendiendo a escribir el abecedario. Elisa recitaba en voz baja, concentrada con la lengua entre los labios. Cuando llegó a la letra E, se detuvo.
«He de Elisa», dijo. «Como yo, y de Esperanza», añadió Ariadna, «que también eres tú». A media mañana llegaron otros, los niños, hijos de jornaleros, delgados, con las manos curtidas por el campo, se sentaron en el suelo sin hablar. Ariadna les sonrió y sin hacer preguntas les ofreció hojas y lápices. Uno de ellos, Ernesto, tenía 6 años y nunca había tomado una tiza. La sostenía como si fuera algo sagrado. «No se preocupe si no sale bonito», le dijo Ariadna. «Aprender es como sembrar. Primero se remueve la tierra». Los niños rieron, y así comenzó la pequeña escuela del rancho El Encino Viejo. Por la tarde, Iker se acercó mientras ella ordenaba los cuadernos. No dijo nada al principio, se recargó en el marco de la puerta improvisada, cruzando los brazos. «Nunca vi a esos niños tan callados», comentó. «El silencio también es forma de respeto», respondió Ariadna. «¿Y esto lo aprendiste en 1900 en la ciudad?» «Lo aprendí cuando me quitaron la voz, y ahora quiero enseñársela a quien aún la tiene». Iker bajó la mirada. Había algo en ella que lo desconcertaba, una mezcla de fuerza contenida y ternura disciplinada. «Los peones ya preguntan si pueden mandar a sus hijos», dijo, «pero algunos aún dudan, tienen miedo de los rumores, de que no dure». «No vine a hacer ruido», afirmó ella, «pero tampoco vine a desaparecer». Al día siguiente llegaron 3 niños más, luego 5. Carmela empezó a preparar panecillos, pequeños para las meriendas. Uno de los peones ofreció un banco de madera. Las mujeres traían tizas, retazos de tela para los borradores, lápices cortados a la mitad, lo que pudieran. Y poco a poco, aquel rincón olvidado comenzó a respirar como un corazón recién despertado. Una tarde, mientras Elisa dibujaba con carbón una flor en el pizarrón, Ariadna sintió que alguien la observaba. Se giró y lo vio. Tomás. Estaba recargado contra un árbol, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No dijo nada, solo miraba. Ella tampoco lo saludó. Solo siguió con la lección. Sabía que algunos dolores no se enfrentan con palabras, sino con constancia. Días después, mientras organizaba los libros, lo vio entrar sin avisar. Caminó hacia ella con pasos firmes y la miró fijamente. «¿Puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Por qué haces todo esto? ¿Qué ganas?» «Paz», respondió. «Y memoria». Tomás frunció el ceño. «¿Memoria?» «Sí, para que esta tierra recuerde que también puede enseñar, no solo tragar silencio». El joven se quedó en silencio unos segundos, luego se dio media vuelta y salió sin decir más. Pero no fue la última vez que volvió. Esa noche, mientras el rancho dormía y la luna se alzaba sobre las colinas como un farol mudo, Ariadna salió al porche con su cuaderno. Se sentó en la mecedora y escribió: «Las raíces que sostienen esta tierra no siempre vienen de quienes la heredan, sino de quienes la honran. Mañana seguiré enseñando, y si algún día mi voz se apaga, que al menos queden palabras sembradas». Y bajo el mezquite, donde el polvo antes se acumulaba sin propósito, ahora dormía una pequeña escuela, que, como todas las cosas verdaderas, había nacido del dolor, pero estaba hecha de amor. El domingo amaneció calmo. El aire olía a pan recién horneado y al pasto húmedo por el rocío. Los niños no asistían a clases ese día, pero Ariadna igual se levantó temprano. Había algo en su pecho que no sabía explicar, como un hilo invisible que se tensaba entre la espalda y la memoria. Al bajar al comedor, Carmela servía café en tazas de barro. Iker, con la camisa a medio abotonar, hojeaba un cuaderno de cuentas en la mesa. Cuando Ariadna se acercó, él la miró con el ceño algo fruncido. «¿Escuchaste lo que dicen en el pueblo?» Ella se detuvo. «¿Ahora qué dicen? ¿Que la nueva
Maestra no vino a enseñar, sino a esconder. Ariadna no se sorprendió, solo tomó la taza con calma, sopló el vapor y respondió. Los rumores son como los perros sin dueño. Mueren solos si nadie les da pan, pero algunos ya les dan carne, agregó Iker con una preocupación que no trató de disimular. Durante el desayuno, el silencio se estiró entre ellos. Elisa notó el ambiente, pero no preguntó nada. Solo se sentó al lado de Ariadna y con la naturalidad de los niños tomó su mano por debajo de la mesa. Ariadna no dijo nada. Solo la apretó suavemente. Sabía que no podía proteger a la niña de todos los venenos, pero podía enseñarle a reconocer el sabor del respeto. Más tarde, decidió ir sola al pueblo. No por cobardía ni por defensa, sino porque necesitaba respirar ese aire cargado, caminar entre las miradas y comprobar por sí misma cuánto dolía el juicio de los otros. Vestía su blusa azul, su falda de algodón oscuro y el cabello trenzado con sobriedad. Caminó por la calle principal de Santa Estrella sin prisa, con los hombros rectos y la vista al frente. Saludó a quien la miraba y no evitó a quien murmuraba. Pasó por la botica, la panadería y la iglesia. En la plaza, algunos niños se acercaron para saludarla. Uno le mostró una hoja con su nombre escrito con lápiz tembloroso. «Mi papá no quiere que vuelva a clases», le susurró con los ojos tristes. «Dice que usted es peligrosa». Ariadna se agachó, le acarició el cabello con ternura y respondió: «Entonces aprende en casa, hijo, y cuando el miedo se canse, te espero bajo el mezquite». El niño asintió con un nudo en la garganta y corrió hacia su madre, que lo esperaba al borde de la fuente, con los brazos cruzados y la boca apretada como una sentencia. Ariadna siguió su camino, pero antes de volver al rancho se detuvo en la tienda de telas. Allí dentro, entre cortinas de lino y voces susurrantes, estaba la señora Trinidad Valdés, una de las mujeres más influyentes del pueblo, viuda de juez y dueña de media hacienda vecina. «Señora Alcázar», dijo con una sonrisa tan medida como una daga, «qué gusto verla paseando con tanta tranquilidad». «Buenos días, señora Valdés», respondió Ariadna. «El sol y las palabras se disfrutan más cuando se camina con la espalda recta. Me alegra que conserve el humor, a pesar de su historia». «¿Y cuál es mi historia?», preguntó Ariadna mirándola de frente. «La que los hombres de uniforme anotaron hace años, y que usted parece querer borrar con pizarras y dibujos». Un silencio seco invadió la tienda. La joven dependienta dejó caer sin querer una pieza de encaje. Ariadna no se inmutó, dio un paso hacia adelante sin levantar la voz. «No vine a borrar nada, señora. Vine a escribir distinto. Lo que otros dejaron en tinta negra, yo intento reescribir con actos». Trinidad alzó una ceja. «Los actos también pueden engañar». «Entonces observe», respondió Ariadna con firmeza. «Y si encuentra mentira en mis manos, sea usted la primera en señalarla». Dejó el dinero justo sobre el mostrador y salió sin volver la vista atrás. Esa noche, el viento soplaba fuerte en la galería del rancho. Ariadna se sentó con su cuaderno entre las piernas. Iker se acercó con 2 mantas. Le ofreció una, pero ella negó. «No tengo frío», dijo. «¿Ni siquiera por dentro?» Ella lo miró. Sus ojos estaban cansados, pero no rotos. «Me han dolido muchas cosas, Iker, pero lo único que me quiebra es que me nieguen el derecho a empezar de nuevo». Él se sentó a su lado. No dijo nada por un buen rato. «Yo no sé todo lo que pasó en tu vida antes de llegar aquí», murmuró al fin. «Pero sé lo que pasa desde que llegaste, y eso pesa más para mí». Ariadna cerró el cuaderno, lo abrazó contra el pecho y dijo: «Algún día te contaré todo, pero no ahora. Ahora prefiero seguir escribiendo, y yo prefiero seguir leyéndote»,
respondió él sin ironía, con una ternura nueva que le asomaba en la voz. Entonces ella le ofreció la mitad de su cuaderno, un gesto silencioso, íntimo. Iker no lo abrió, solo lo sostuvo entre las manos como se sostiene algo frágil o sagrado. Y así, entre rumores que rugían como lobos a lo lejos, una alianza distinta empezaba a nacer, la de dos personas que no se prometían perfección, solo la voluntad de resistir juntos. Pasaron 2 semanas desde aquel encuentro con doña Trinidad, y aunque las palabras venenosas continuaban viajando entre las esquinas de Santa Estrella, algo en el aire del rancho comenzaba a cambiar. El aula improvisada junto al establo ya no estaba vacía. Algunos niños habían vuelto por decisión propia. Otros, porque sus madres, aunque llenas de dudas, no pudieron negar que sus hijos hablaban de Ariadna con una devoción que ninguna calumnia lograba borrar. Elisa era la primera en llegar. Ayudaba a ordenar los bancos, afilaba los lápices con paciencia y colgaba en la pared dibujos de flores, animales y letras. A veces, mientras limpiaba los vidrios del ventanal, cantaba en voz baja canciones que Ariadna le había enseñado. Canciones que hablaban de esperanza, de lluvia sobre tierra seca, de raíces que brotan incluso donde nadie las espera. Una tarde, mientras revisaban un libro de cuentos, Elisa se detuvo y preguntó: ¿Tú tuviste mamá? Ariadna levantó la vista. El rostro de la niña era todo inocencia, pero su voz traía una tristeza antigua. La tuve, respondió con dulzura. Y aunque se fue muy pronto, me dejó una frase que nunca olvidé. Hija, cuando el mundo sea injusto contigo, no te defiendas. Con rabia, hazlo con actos. ¿Y tu papá? Él se fue antes de que pudiera preguntarle por qué. La niña bajó la vista. A veces me imagino que tú eres mi mamá. Ariadna no respondió. Solo la abrazó con fuerza. Y ese abrazo, sin palabras, dijo más que 1000 promesas. Al atardecer, Iker la encontró en la biblioteca revisando los cuadernos de los niños. Tenía tinta en los dedos y una línea de preocupación marcada en la frente. ¿Pasa algo? Sí, respondió ella sin rodeos. Tomás, el hijo de la señora Trinidad, ayer se rió de un niño que no sabe leer. Le dijo burro delante de todos. ¿Y qué hiciste? Le pedí que escribiera la palabra burro en el pizarrón. No pudo. Iker sonrió apenas. Y luego le enseñé cómo se escribe. Y después le pedí que le pidiera perdón al otro niño. ¿Lo hizo? Sí, con los dientes apretados. Pero lo hizo. Iker se apoyó en el marco de la puerta. Estás haciendo más que enseñar a leer, Ariadna. Estoy intentando que aprendan a mirar con otros ojos. Esa misma noche llegó una carta inesperada. Era del juez regional. El sello rojo aún húmedo. Ariadna la abrió con manos firmes, pero el pecho apretado. El contenido era claro. Su solicitud para establecer una escuela rural formal en el rancho había sido aceptada, pero con condiciones. Tenía que presentar documentos de antecedentes, pruebas de formación y un testimonio firmado por 2 hacendados de buena reputación. La última parte la heló. Sabía que la señora Trinidad jamás firmaría, y el resto eran hombres de silencio. Guardó la carta sin decir palabra, pero al día siguiente, en lugar de desesperarse, hizo lo único que sabía hacer mejor que nadie: trabajar. Limpió el aula de punta a punta. Preparó un mural con los trabajos de los niños, y al final de la tarde escribió una carta a mano, con letra firme y sin adornos. La dirigió a don Silvano Rosales, dueño de la hacienda San Clemente, un hombre viudo, con fama de justo, aunque distante. 3 días después, una carreta polvorienta se detuvo frente al rancho. De ella bajó un hombre delgado, de cabello blanco y mirada aguda. Era don Silvano. Pidió ver el aula. Observó en silencio los bancos, los dibujos,
las pizarras, leyó algunos cuadernos, habló con Elisa, con 2 niños más, y luego con Iker. Finalmente, se sentó frente a Ariadna en el comedor del rancho. Lo que ha construido aquí, dijo, no es solo una escuela. Es una forma de dignidad. Ella no dijo nada. Pero quiero que sepa algo. No firmaré por usted por lástima ni por ternura. Firmaré porque he visto con mis propios ojos lo que hace. Sacó su pluma y estampó su nombre en la hoja. Luego se levantó. Se puso el sombrero y antes de salir añadió, lo único que pido es que no se canse. Esa noche, Iker se acercó a Ariadna con una copa de vino casero. Se la ofreció en silencio. Ella la tomó. Brindaron sin chocar los vasos, solo con la mirada. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora, la escuela será oficial. ¿Y estás feliz? Estoy cansada. Pero también estás viva. Ariadna rió por primera vez en días. Una risa suave, como la brisa que entra por una ventana abierta después de una tormenta. Y en el silencio que siguió, el rancho no parecía solo un lugar. Era una historia que se reescribía, una tierra que ya no rechazaba, una promesa que por fin comenzaba a cumplirse. Los primeros días de la escuela oficial transcurrieron entre expectación y susurros. Algunos vecinos seguían sin mirar a Ariadna a los ojos, pero otros comenzaban a acercarse con cautela, preguntando si sus hijos también podían aprender a leer allí, aunque fuera solo un par de tardes por semana. Ariadna nunca decía que no. El conocimiento no pide documentos, respondía con una serenidad que desarmaba hasta al más escéptico. Solo pide voluntad. El aula, antes improvisada, ya tenía nombre. El Olmo de la Esperanza, escrito a mano por Elisa en 1900, un cartel de madera pintado con flores. Iker lo colgó con clavos firmes sobre la entrada, y ese simple acto pareció sellar algo más profundo. Como si el rancho, al fin, aceptara que estaba cambiando, por dentro y por fuera. Una tarde de otoño, cuando el sol empezaba a caer detrás de los algarrobos, llegó al aula una mujer de rostro endurecido, cabello recogido con fuerza y una niña tímida que no soltaba su delantal. «Mi hija se llama Belén», dijo sin rodeos. «No sabe ni escribir su nombre. Su padre dice que es inútil, pero yo no quiero que crezca como yo». Ariadna asintió. «Puede comenzar hoy mismo, si quiere. ¿Tiene cuadernos?» «Tenemos palabras», respondió Ariadna con una sonrisa leve. «Lo demás se consigue». Belén se quedó, y al tercer día escribió su primera B, con una dulzura que le arrancó lágrimas a la madre, aunque ésta se negara a admitirlo. Mientras tanto, Iker se esforzaba por mantener las cuentas del rancho en equilibrio. Con la ayuda de Tomás, ahora mucho más presente, lograron reorganizar la distribución del forraje, reparar las cercas caídas y vender parte del ganado, viejo, a buen precio. El rancho, aunque no florecía como en los tiempos de don Rodrigo, volvía a respirar. Pero ni Iker ni Ariadna se iludían. Sabían que la tierra también guarda rencores. Y Santa Estrella no olvidaba fácilmente. Una noche, después de cenar en la galería bajo una luna redonda y tibia, Ariadna preguntó en voz baja, «¿Tú crees que alguna vez van a aceptarme del todo?» Iker no respondió de inmediato. Observaba las estrellas como si buscaran allí alguna señal. «Aceptarte no es el problema», dijo al fin. «El problema es que tú no pediste permiso, y eso, para muchos, es más imperdonable que cualquier pasado. No quiero pedir permiso. Y haces bien». Hubo un silencio largo acompañado por el sonido rítmico de los grillos. Luego él añadió, «Pero tampoco estás sola, Ariadna». «Ya no», ella lo miró, y en esa mirada cabían más certezas que en 1000 cartas selladas. Al día siguiente, una carta llegó desde la capital. El sobre era grande, con sello oficial. Ariadna,
Lo abrió con manos seguras. Era la confirmación del registro de la escuela. Su nombre figuraba como directora y responsable pedagógica. Pero lo que la hizo sentarse de golpe fue el último párrafo. Se autoriza a la señorita Ariadna Valverde a presentar un proyecto de formación comunitaria que permita a mujeres adultas alfabetizarse dentro del espacio escolar. Un nuevo silencio nació en su pecho, uno distinto. No era miedo, era un temblor dulce, una oportunidad. Esa tarde, bajo el olmo que daba nombre a su escuela, Ariadna colgó un cartel que decía «Clases nocturnas para mujeres, a partir del próximo lunes». Algunos lo miraron con extrañeza, otros con burla, pero las que más lo miraron fueron ellas, las mujeres del pueblo, las que no sabían leer la receta de un médico, las que firmaban con una cruz, las que decían que eso no era para una. El primer lunes llegaron 3, al segundo lunes ya eran 7. Y a fin de mes, 15 mujeres se reunían por las noches, con candiles encendidos y cuadernos prestados, para aprender lo que durante años se les había negado. Aprendían lentamente, entre risas tímidas y confesiones que no se decían en voz alta. Ariadna no solo les enseñaba letras, les enseñaba a contar, a escribir cartas, a leer noticias. Una noche, una de ellas, Catalina, madre de 5 hijos, levantó la mano y dijo: «Hoy leí sola un verso de la Biblia y lo entendí por primera vez». La sala entera guardó silencio. Luego alguien aplaudió, y después otra, hasta que los aplausos se volvieron carcajadas, y las carcajadas, lágrimas. Ariadna no dijo nada, solo anotó en su cuaderno de registro: «Hoy floreció una voz que llevaba 20 años enterrada, pero donde crece una luz, también crece una sombra». Y doña Trinidad, al ver que las mujeres del pueblo se alejaban de su influencia, no tardó en moverse. Convocó una reunión en su finca, invitó a los hombres más respetables de Santa Estrella, entre ellos al alcalde, al juez local y a los hermanos Montoro, dueños del molino. Allí, entre tazas de té y frases calculadas, les dijo: «Queremos un pueblo donde nuestras mujeres empiecen a cuestionar nuestras decisiones, donde cualquier forastera venga a enseñar lo que no se le ha pedido». Uno de los presentes preguntó: «¿Qué propone doña Trinidad?». Ella se acomodó el chal y dijo con voz firme: «Cerrar esa escuela, legalmente si es posible, por la fuerza, si no hay otro camino». Y así la tormenta comenzó a formarse, silenciosa pero implacable. Ariadna no lo sabía. No aún. Esa noche se sentó junto a Iker en la galería. Elisa dormía ya, Tomás repasaba unas cuentas, y el rancho parecía en paz. «Hay algo hermoso en enseñar», dijo ella. «No es cambiar el mundo, es ayudar a que el otro lo vea distinto». Iker le acarició la mano. «Y tú, Ariadna, lo estás logrando. Aunque no te lo digan, aunque algunos te lo nieguen». Ella cerró los ojos por un instante, respiró hondo, sintió el peso dulce de todo lo vivido, y también el rumor lejano de lo que estaba por venir, porque hasta las flores más fuertes saben que después del brote viene la prueba. El amanecer trajo una brisa extraña, cargada de polvo y rumores. Magdalena, que tenía el olfato afilado para los cambios en el aire, lo dijo sin rodeos, mientras amasaba pan: «Hoy algo se va a romper». Ariadna no preguntó qué. Solo asintió, con esa quietud que nace cuando el corazón ya intuye lo inevitable. Alrededor del mediodía, el alcalde llegó al rancho acompañado por 2 hombres que Ariadna no había visto antes. Uno llevaba una carpeta bajo el brazo, el otro una expresión vacía y hostil. Iker los recibió en la galería con gesto firme. «¿A qué debemos su visita?». «Una inspección», dijo el delgado abriendo la carpeta. «Denuncias anónimas. Se
Cuestiona la legalidad del funcionamiento de la escuela, la idoneidad de la directora, incluso el uso del suelo. Ariadna se acercó en silencio. ¿Y quién firma esa orden? El juez local, respondió el otro hombre, con una sonrisa torcida. Y no se preocupe, señora. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Revisaron los libros, los cuadernos de los niños, incluso las habitaciones que daban a la biblioteca. Preguntaron por los permisos, por las actas, por los nombres de los padres. Cada respuesta de Ariadna era clara, precisa, sin titubeos. Aquí no se cobra, explicó. Nadie se obliga a asistir, solo se enseña. Pero los hombres no escuchaban, solo anotaban, como si ya tuvieran decidido lo que venían a confirmar. Al marcharse, uno de ellos dejó caer un comentario, mirando a Iker por encima del hombro. Dirigir una escuela sin título oficial es grave, pero aún más grave es permitir que una mujer con apellido manchado influya sobre menores. Ariadna no reaccionó, pero Iker dio un paso adelante. Tenga cuidado con su lengua. Aquí no se calumnia a quienes trabajan con honestidad. El hombre no respondió, solo subió a su caballo. Y en el polvo que levantaron al irse, algo quedó suspendido, un silencio espeso, como cuando el trueno aún no se oye, pero la tierra ya lo siente. Esa noche, Ariadna escribió una carta al Ministerio de Educación explicando la situación, anexando copias del registro y de los informes pedagógicos. Iker la acompañó hasta el puesto de correos más cercano para enviarla en mano. Cuando regresaron, Elisa los esperaba en la entrada. Unos hombres vinieron, dijo con los ojos abiertos como platos. Gritaron cosas en la cerca. Dijeron que quemarían los libros si seguíamos enseñando. Ariadna se agachó a su altura. «¿Te hicieron daño?» «No». Magdalena los corrió con una escoba, susurró la niña. Y luego se puso a rezar. Iker apretó los dientes. El rancho no solo estaba siendo atacado en su honra, ahora también lo amenazaban con fuego. A los pocos días, comenzaron a llegar mensajes velados. Un proveedor canceló la entrega de harina, el carnicero duplicó los precios. En el pueblo, algunas mujeres dejaron de asistir a las clases nocturnas, avergonzadas, asustadas. Una de ellas, Carmen, se detuvo frente a Ariadna con lágrimas en los ojos. «No puedo volver. Mi marido dice que no quiere que me mezcle con traidoras». «¿Tú o crees eso?», preguntó Ariadna. «No», susurró la mujer. «Pero no quiero que me pegue por aprender a leer». Ariadna no insistió. Solo tomó su mano y la apretó con fuerza. «Cuando estés lista, aquí seguiré». Una tarde, al volver de enseñar a Elisa y otros niños bajo el algarrobo, Ariadna encontró a Tomás en la galería con el rostro desencajado. En la mesa, una hoja oficial con sello rojo. «Orden de cierre temporal», leyó Iker, «por posible incumplimiento de requisitos mínimos para la educación comunitaria». Ariadna se dejó caer en el banco de madera. No lloró, pero el silencio que la envolvió era tan hondo como un pozo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tomás con voz apagada. Ariadna levantó la vista. «Esperar, y luego volver a abrirla. Y si no te dejan, entonces enseñaré bajo un árbol, y si prohíben los árboles, enseñaré con la voz, y si me la quitan, alguien más hablará». Esa noche, Iker encendió la lámpara de aceite en la biblioteca y buscó entre sus papeles antiguos. Sacó un documento arrugado, una escritura de propiedad. «¿Qué es eso?» «La donación oficial del terreno del aula», respondió. «Mi padre lo registró antes de morir. Aquí está la prueba de que nadie puede cerrar esa escuela sin una orden federal». Ariadna lo miró con asombro. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque no quería que pensaran que estabas aquí por mí, pero ahora ya no importa. Esta tierra también es tuya». Ella no respondió, solo lo abrazó. Un abrazo sin palabras,
Un ancla en medio del naufragio. La noticia del cierre se expandió rápido, y donde antes hubo burla, ahora crecía indignación. Mi hija no ha dejado de preguntar. Por las clases, dijo un jornalero en el mercado. ¿Y ahora qué le digo? Que la verdad no se cancela, respondió doña Encarnación. Que las raíces, aunque las tapen, siguen creciendo. El padre Eusebio, desde el púlpito, dedicó su homilía del domingo a las mujeres que enseñan, sin salario, que resisten sin gritar, que siembran sin pedir permiso. Doña Trinidad no asistió a misa ese día. El martes siguiente, Ariadna salió temprano con un cesto de cuadernos al brazo. En lugar de entrar al aula cerrada, se sentó bajo el olmo y colocó un cartel a su lado. Clases de palabras libres. Aire puro. Entrada gratuita. Primero llegó Elisa, luego Belén, después Carmen, con un ojo morado y la vergüenza hecha sombra, y al caer la tarde eran más de 20. Tomás trajo bancos del comedor. Magdalena preparó café en jarras grandes. Iker no dijo nada, solo observaba, con los brazos cruzados y los ojos húmedos, porque a veces lo que florece en silencio crece con más fuerza que lo que grita desde los balcones. Y Ariadna Valverde, la forastera, la indigna, se convertía sin quererlo en raíz. Una raíz que ya no podía ser arrancada. El sol de la tarde teñía de oro los campos del espejo del cielo. Bajo el viejo olmo, las voces de los niños se entremezclaban con el canto de los grillos. La escuela cerrada seguía con sus ventanas selladas, pero frente a ella, sobre la tierra, viva, las palabras florecían sin permiso. Ariadna escribía en una pizarra improvisada, conjugaciones, sílabas, pequeñas frases. Los niños repetían, se equivocaban, reían. Las madres los observaban desde los bancos o desde el suelo, algunas con bebés al pecho, otras con los ojos cansados, pero atentos. No era una clase común, era un acto de resistencia, y todos lo sabían. Una tarde, mientras repartía copias de fábulas, Ariadna escuchó pasos apresurados. Elisa corrió hacia ella con el rostro encendido. «¡Están viniendo! ¿Quiénes?» «Los del ayuntamiento. Y doña Trinidad viene con ellos». Ariadna asintió. No se levantó, no escondió los papeles, solo se puso de pie con serenidad y enderezó el torso. Iker salió de la casa con gesto firme. Tomás, desde el granero, dejó las herramientas. Magdalena emergió con el delantal aún puesto. En minutos, el rancho entero se alineaba como testigo. El grupo que bajó de la carreta era pequeño, pero ruidoso. El alcalde, un escribano, 2 hombres con insignias y doña Trinidad al frente, vestida con un traje de lino negro y velo a juego. «Esto es una burla», dijo la mujer apenas puso un pie en el patio. «¿Desobedecer una orden oficial con juegos? ¿De campamento?» «No hay juegos», respondió Ariadna. «Hay educación, hay niños y hay dignidad. Esto es desacato, esto es justicia», interrumpió una voz firme desde la galería. Era Matías, que se había mantenido al margen por respeto. Hasta ese momento, caminó con pasos lentos hasta colocarse junto a Ariadna. «Si enseñar a leer es delito, entonces seré cómplice». Doña Trinidad alzó el mentón. «Su apellido no la salvará, señor Alcázar. ¿Y usted?», dijo, señalando a Ariadna, «no será más que un recuerdo amargo. Tarde o temprano todos verán lo que usted realmente es». Pero entonces una figura avanzó desde la multitud que se había reunido en el borde del camino. Era Carmen. Llevaba en brazos a su hija pequeña. «Lo que ella es», dijo con voz trémula, «es la primera persona que me miró sin juzgarme, la primera que me enseñó a leer mi propio nombre». Detrás de ella, otras mujeres se acercaron. «Gracias. A ella mi hijo dejó de tartamudear. Mi niña ya no teme a las letras. Ahora sé escribir las recetas de mi abuela. Y yo,
dijo Magdalena limpiando las manos con su delantal. Por fin le escribí una carta a mi hijo en el norte. El padre Eusebio llegó justo en ese momento, con su burro y su breviario. No habló de leyes ni de doctrina. Solo se acercó al grupo, bendijo a los niños con una cruz de aire y dijo: un pueblo que castiga a quien enseña está cavando su propia ignorancia. El alcalde tragó saliva. El escribano bajó la pluma. Uno de los hombres de insignias murmuró algo al oído de su compañero. Doña Trinidad apretó los labios con furia. Su bastón golpeó la tierra como si quisiera partirla, pero ya no tenía autoridad. El viento había cambiado de dirección. Al día siguiente, la carta de Ariadna recibió respuesta desde la capital. El ministerio, tras revisar los antecedentes, no solo reconocía la legalidad del proyecto, sino que ofrecía integrar la escuela como modelo piloto de educación rural. El aula fue reabierta con nuevas placas, y en una ceremonia pequeña, sin discursos ni aplausos, Ariadna escribió en la pizarra una sola palabra: gracias. Esa noche, mientras los niños dormían, Iker caminó hasta el banco, bajo el olmo, donde ella solía sentarse al final del día. «Tuviste razón en quedarte», dijo. «No fue coraje, fue fe. En mí, en todos». Él se agachó frente a ella, tomó sus manos y las besó con ternura. «Ariadna, yo...» «Shh», ella susurró. «No hace falta decirlo. Lo que es verdad ya se escucha», y entre los murmullos del campo, el viento pareció llevar sus palabras al cielo, porque hay voces que no nacen para gritar, sino para sonar como campanas que despiertan al pueblo dormido. Los días que siguieron a la reapertura del aula fueron como una primavera adelantada. Aunque el calendario aún marcaba estaciones secas, en el espejo del cielo brotaban cosas que no nacen de la tierra, sino del alma. Las mujeres del pueblo, antes tímidas ante los cuadernos, ahora llegaban con frutas, costales de grano y relatos de infancia que Ariadna les pedía que escribieran. Los hombres, que antes bajaban la cabeza ante la autoridad injusta, ahora la alzaban cuando saludaban a Iker, ya no solo como patrón, sino como un hombre que eligió el lado correcto. La escuelita improvisada se volvió centro de algo más profundo. Se enseñaban letras, sí, pero también se enseñaba valor, silencio, paciencia, comunidad. Y en el corazón de todo eso estaba ella. Ariadna Tomás, siempre callado, se ofrecía para recoger libros en la ciudad. Elisa dibujaba en las pizarras con tizas de colores. Magdalena horneaba pan con aroma a canela, que los niños comían en los recreos como si fuera festín. Un día, mientras repasaba unas cuentas con Iker en la galería, Ariadna se detuvo a mirar el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó él. «¿En cuánto ha cambiado todo?» Y sin embargo, sonrió con melancolía. «Siento que el cambio real recién comienza». Iker cerró el cuaderno y la miró. «Entonces empecemos juntos». «¿Juntos?». Él se levantó. Sacó del bolsillo una cajita pequeña de madera. Dentro, un anillo de plata, simple, de bordes redondeados. Nada lujoso, pero limpio, honesto. «No es una promesa de cuento», dijo. «Es un pacto real. Caminar contigo, construir contigo, equivocarme, pero quedarme». Ariadna no respondió al instante. Miró el anillo, luego sus manos marcadas de tiza, luego a él. «¿Estás seguro?», preguntó con voz baja. Más que nunca, ella extendió la mano, no temblorosa, sino firme. «Entonces sí, no por miedo a estar sola, sino por el deseo de estar contigo». La boda se celebró al pie del mezquite que crecía junto al pozo, sin flores caras, sin vestidos bordados, ni velos. De encaje, solo la tierra viva, la sombra fresca, los niños cantando y el padre Eusebio leyendo bendiciones entre risas de fondo. Ariadna vestía de blanco marfil, con el cabello suelto y una trenza lateral. Elisa
Le había tejido una cinta color lavanda. Iker llevaba su levita de siempre y los ojos enrojecidos, no por tristeza, mas por emoción contida. Tomás entregó los anillos. Magdalena sirvió el pan. Los jornaleros improvisaron música, y cuando Ariadna dijo sí, no hubo campanas, pero sí palmas, palabras murmuradas, lágrimas sinceras. Pasaron los meses. La escuela fue ampliada. El aula improvisada dio lugar a un salón nuevo, construido por todos. Un grupo de jóvenes del pueblo fue becado para estudiar magisterio. Y aunque Ariadna nunca dejó de dar clases, fue Elisa quien comenzó a enseñar a los más pequeños. El padre Eusebio, ya envejecido, solía sentarse bajo la sombra y murmurar: «No sé si esto es un milagro o simplemente justicia, pero sea lo que sea, llegó gracias a una mujer que supo quedarse en el fuego sin arder». Una tarde en la cocina, Magdalena le ofreció a Ariadna un cuenco con caldo. «Toma, te va a hacer bien». «¿Por qué?» «Porque tienes ese brillo en los ojos». Igual que cuando Elisa empezó a decir «mamá». Ariadna sonrió. Días después, la noticia fue dicha con calma, sin aspavientos. «Estoy esperando un hijo». El espejo del cielo se llenó de una alegría distinta. No ruidosa, no exagerada. Una alegría de esas que se cuidan como fuego pequeño, con manos alrededor, con silencio respetuoso, con esperanza real. Iker, al enterarse, simplemente abrazó a Ariadna bajo el viejo mezquite. No dijo nada, no necesitaba. El día que nació, la niña, el rancho entero, pareció contener la respiración. Fue un parto largo, difícil, pero sereno. Magdalena no se separó ni un segundo. Elisa esperó sentada en el umbral con una mantita tejida por ella misma. Tomás caminaba de un lado al otro del corral, como un hermano ansioso. Cuando el primer llanto sonó, el cielo estaba anaranjado. El sol descendía, y una estrella ya se asomaba. La llamaron Alma, porque eso fue lo que Ariadna devolvió a la tierra cuando llegó Alma. Pasaron los años. Elisa creció. Tomás partió a estudiar agricultura, pero regresaba cada otoño. Alma corría descalza por los pasillos, riendo, escribiendo historias. Y Ariadna se convirtió no solo en madre, maestra o esposa. Se volvió símbolo, una mujer que llegó con una herida y la convirtió en raíz, una mujer que fue acusada, juzgada, y aún así eligió sembrar, una mujer que supo que el amor verdadero no salva, mas sim sustenta. En el aniversario del incendio que casi destruyó el corral, el pueblo organizó una fiesta, pero no para recordar las llamas. E sim o que floresceu depois. Colocaram faroles nos galhos. Crianças cantaram canções que aprenderam no rancho. Iker preparou a comida com as próprias mãos. E no final da noite, enquanto todos se sentavam ao redor da fogueira, Ariadna falou: «Gracias, no por seguirme, sino por permitirme quedarme. Y por enseñarnos a ver con el corazón», dijo Tomás. «Y por darme mamá», dijo Elisa. «Y por darme vida», dijo Iker. Con Alma dormida en sus brazos, Ariadna solo miró al cielo. El reflejo del fuego bailaba en sus pupilas. Y ahí, bajo la inmensidad del cielo de Sonora, supo que no era visitante, ni forastera, ni prueba social. Era parte de la historia. Era historia. Era raíz, era hogar. Si esta historia tocó tu alma tanto como a nosotros al escribirla, escriba raíz en los comentarios. Así sabremos que crees, como Ariadna, en los hogares construidos con valor, paciencia y amor sincero. Suscríbete para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que lo simple también puede ser inmenso, y que las raíces más profundas a veces nacen del dolor más callado.